Bien, vamos a hablar un poquito de la administración, de los diezmos, de las ofrendas, más que nada de la gracia del dar. Vamos a ver si podemos seguir aprendiendo. ¿Qué dice Pedro? Que crezcamos, 2 Pedro 3:18. Lo que estamos haciendo en el día de hoy y mañana, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que vamos a hacer hincapié en una gracia que es especial, que es la gracia del dar, la gracia del servicio, como digo. Miren, y estaba viendo un ejemplo de gente que comienza con el dar y el servicio. En el libro de los Hechos, capítulo 6, nos habla de los diáconos. Algunos habrán dicho, me acuerdo, siempre me acuerdo, teníamos una hermana acá en la iglesia que ella decía, mi hijo el diácono. Ella estaba feliz, lo que el hijo era diácono en una iglesia bautista, siempre decía, mi hijo el diácono. Siempre decía así. Y bueno, la verdad que es un buen servicio al Dios, el diaconado. En Hechos capítulo 6 ocurrió esto. Dice que en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Así que, acá no te dice, busque pues, dice, varones entre ustedes que puedan ordenar esto. ¿Qué estaba pasando? Había un servicio que se le estaba dando a las mujeres, a las viudas especialmente, las viudas que eran de origen griego, judías, pero de origen griego, y estaban las viudas que eran de ahí, de Jerusalén, y estaban en un momento explosivo, con el Espíritu Santo a full trabajando, y realmente explotaba el cristianismo en esa época. Estaban Pedro, Juan, los discípulos, hablaban, se convertían de a miles, así que cuando le plantean ese problema a los discípulos, ¿qué dicen? Bueno, a ver, busquen 7 varones. La verdad que estuvieron muy sabios, pues nosotros no podemos estar con esas cosas, con esos pequeños servicios. Pero no era por una cuestión de wow, sino era un tiempo especial que dice, nos tenemos que dedicar este tiempo a la oración y a la predicación, como dice acá. Dice, interesante, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero ustedes, a ver, pueblo mío, decía, busquen 7 varones. Y acá está una característica. Yo pensaba así, wow, si tuviera que buscar en la iglesia, ¿no? 7 varones. ¿Y cuáles eran los pequeños requisitos de estos 7 varones? Dice, que sean varones de buen testimonio. Que los hermanos hablen bien de ellos. Búsquense 7 varones que realmente valga la pena, que tengan buen testimonio, que tengan, después Pablo lo amplía y dice, bueno, que sepan atender bien su familia, sus hijos, y vayan convocando a eso. Segundo, que sean llenos del Espíritu Santo. Yo no diría, pero era para atender las mesas. Era para atender las mesas. Dice que había problema entre la distribución de comida y de alimentos. Sin embargo, los discípulos dijeron, pero un momentito, para esta tarea, que sean hombres llenos del Espíritu Santo, temeroso de Dios, que la presencia de Dios se los vea en ellos. Tanto es así que uno de los elegidos era Esteban. Y si ustedes se acuerdan que Esteban en un momento dado, cuando ya lo empiezan a hostigar para previamente apedrearlo, dice que la gente le vio el rostro del ángel ahí. ¡Wow! Estaba lleno del Espíritu Santo, uno de estos 7, que era justamente Esteban. Y por último, que sean sabios, a quien le encarguemos este trabajo, que sean prácticos. ¿Saben una cosa? Estas personas que tienen que trabajar y ponerse en las manos a la obra, ese era un pequeño requisito que tenían que tener. Entonces me hace pensar, Señor, ¿cómo anda mi testimonio? Miren cuando uno dice, hermanito, venga, no me rompe el testimonio, porque por ahí alguno se pone, no me rompe el testimonio, porque por ahí se enojó, airaos, pero no pequéis, espere.
estás lleno del Espíritu Santo, temor de Dios, una comunión diaria con el Señor. Qué lindo, quiero seguir aprendiendo, quiero conocer más de Él. Bueno, no estoy tan sabio, pero voy a pedir al Señor. Señor, dame sabiduría. Necesito ser más prácticos en algunas cuestiones. Y en ese momento uno diría, era para eso. No, esta gente al final fue la encargada de cuidar los bienes que le traían a los discípulos. A los discípulos venía gente en ese momento, vendían sus casas y le traían el dinero, le traían cosas materiales, le traían alimentos. Era como habían armado el templo y traían todas las cosas a la presencia de los discípulos. Entonces, claro, los discípulos dijeron, nosotros mejor no toquemos la plata, mejor no toquemos estas cosas, bueno, busquemos 7 personas y que se encarguen de distribuirlo como corresponde, ¿no? Eso es con respecto a el principio de administración cristiana. Varones, mujeres, llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, prácticos y que sean de buen testimonio. Ahí sí, listo, manos a la obra. No tengo alguno de estos requisitos, bueno, Señor, todavía me enojo, todavía hay en mí muchas cosas que dame de tu gracia, Señor, para que realmente me elijan a mí cuando quieran, digan quién puede servir en determinada área. Yo quiero hacerlo, yo quiero estar ahí, yo quiero estar presente. Yo quiero servirle al Señor. Eso es lo que se buscó. Bueno, no quiero perder tiempo con las 7 personas que se eligió, pero los 2 primeros, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, que Felipe fue después el que le predica al eunuco y después termina siendo un gran predicador también en Samaria y en otros lugares, así como cada uno de los que se nombraron. Pero estos 7 primero arrancaron, antes de sus grandes testimonios y triunfos, arrancaron sirviendo las mesas y bendiciendo en una ayuda que parecía menor. Acá los que están allá en la puerta, ¿quién te dice que el día de mañana esos no están realmente proclamando el Evangelio en otra ciudad, en otro lugar? Y empezaron por lo más bajo. Yo me acuerdo que cuando se convirtió una tía mía, la hermana de mi madre, tenía 9 hijos en ese momento, doña Pipina, no sé si le conocen. Y saben que la tarea que le habían dado a ella cuando llegó a la iglesia bautista en aquella época, tenía que limpiar los baños. Y era la encargada de limpiar los baños. Así que los llamaba a los hijos, vamos, ay mamá, pero ahora que nos hemos convertido, creíamos que nos iban a dar una tarea grande, enorme, linda, y acá estamos limpiando los baños. Y venía mi tía y le decía a los hijitas, hijita, acá se va a sentar Jesús, así que déjenmelo limpio. Acá va a estar la presencia de Dios. Así que vamos, hagan bien las cosas, no las hagan a media. Limpien, que quede todo brillante. Empezó a trabajar para el Señor, y siempre doy el ejemplo. Después, sus 9 hijos, los 9 prácticamente terminaron siendo pastores. Los 9 terminaron la obra del Señor, cada uno. Cuando yo empiezo a ver cómo terminó, las mujeres casadas con pastores, los varones hasta el día de hoy a cargo de iglesias, arrancaron limpiando los baños. Gloria a Dios, porque sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. La administración. Ahora, con respecto a ¿qué vamos a administrar? ¿Qué es lo que tenemos que administrar? Cuando uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué voy a administrar? Hay recursos, hay cosas, y bueno, pero Dios nos ha dado una gracia especial en nuestras vidas. Pero tenemos que saber administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, administrar y cuidar nuestra familia, administrar y cuidar nuestro trabajo. O sea que realmente uno toda la vida se la pasa creciendo y se la pasa administrando. Hermano, mírese a usted mismo. Usted es un administrador. Usted es un administrador de gracia de Dios. Dios le ha dado una gracia determinada en la cual usted la tiene que saber administrar. Somos todos administradores. Yo siempre digo, acá en Argentina somos todos administradores y economistas y directores técnicos. Los argentinos, todos somos de alguna manera administradores un poco financieros, más aún en estos tiempos. Porque si yo cualquiera le pregunto, che, ¿cuánto está el dólar? Y todos van a decir, está como 800 pesos, todos me van a decir eso. Usted pregúntele a un chileno, ¿cuánto está el dólar? A un brasileño, che, acá en este país, ¿cuánto está el dólar? Le van a decir. No, acá en Argentina somos todos administradores, somos todos economistas. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está esto? Distintas cosas. Siempre digo, somos todos directores técnicos.
Cuando empiezan los mundiales, cada uno de nosotros armamos los equipos y lo vemos el técnico. ¿Por qué sacó este? ¿Por qué lo pone este otro? ¿Por qué? Bien, no, ¿qué hace este otro? Tenía que haberlo puesto este, mirá. Ya, somos todos administradores y directores técnicos. Así que si nos ponemos a pensar, la verdad, la administración corre en nuestras vidas y Dios quiere capacitarnos en esa área, el área de la administración. Cuando uno toca el tema de la administración, tiene que ver un poquito lo que es la administración de mis bienes, de mi diezmo, de mi ofrenda, del servicio que yo tengo que entregar al Señor. Si hacemos un poquito de historia, uno diría, bueno, pero hay que dar el diezmo, lo tengo que dar, no lo tengo que dar. Yo siempre digo que el diezmo es una actitud y es una ley espiritual. Moisés después nos da la ley y dice, indefectiblemente diezmarás. Y lo llama. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, escribí esto, quiero que mi pueblo entregue el diezmo. Y lo instaura como ley. Y después se nos recalca, y Malaquías viene después en un periodo y dice, estoy enojado con mi pueblo porque no diezma. Dice, diezmen y van a ver si yo les voy a abrir la ventana de los cielos. Malaquías fue uno de los últimos profetas menores y ese mensaje se lo da a nosotros, pero también se lo da en un momento especial en la historia del pueblo de Israel, porque recién se había armado de nuevo el templo y la gente, y estaban viniendo las diásporas, volvían los judíos a Jerusalén y no estaban yendo a la iglesia. Esto es como la pandemia, terminó la pandemia y muchísima gente no volvió a la iglesia. Bueno, acá en ese periodo pasó lo mismo. Entonces por eso Malaquías empieza a decir, vengan, probadme en esto y viviréis. Pero da toda una serie de enseñanzas, primeramente de leyes, para que la gente los recuerde, no se olviden del diezmo. Pero el diezmo es, digamos, la ley de Dios. Alguien puede decir, bueno, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, señores, estamos bajo la gracia. Pero yo siempre digo, es una ley espiritual. En un momento dado, en Génesis 14, versículo 16 o 17 en adelante, 18, acá aparece Abraham, aquel que realmente tenía una comunión con Dios como poco, se juntaba y hablaba con él y cada vez que se encontraba entregaba su vida. Fue realmente un hombre, un varón de Dios que por algo el Señor después dijo, al fin encontré uno que le puedo decir mi amigo. Después Jesús también nos dice a todos amigos, no se olviden. Pero en el Antiguo Testamento eran pocos los amigos de Dios. Uno de ellos era Abraham. Y dice que él volvía Abraham había ido a rescatar a su sobrino Lot. Se había peleado con varios reyes y logra rescatarlo. Y gana una serie de batallas en la cual también les ayuda a los otros reyes de la zona. Y había un rey que se llamaba Melquisedec, que significa rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Este era un rey y un sacerdote. Tenía los dos títulos. Dice que en un momento dado sacó pan y vino. Miren qué interesante, ¿no? El Antiguo Testamento, libro de Génesis. Y le bendijo, vení Abraham, te voy a bendecir. Y le bendijo. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que Abraham, de todo lo que él había juntado, dice, le dejó el diezmo de todo. No estaba en ningún lugar que hiciera eso. No estaba obligado a hacerlo. Pero diría, ¿cómo me bendijo este hombre? Le voy a dejar a este sacerdote el diezmo. Y lo bendijo con pan y con vino. Una señal muy interesante. A veces hay gente que dice, ¿dónde dejo el diezmo? ¿Dónde te dan pan y vino? ¿Dónde tenés el pan espiritual? ¿Dónde tenés el vino? Ahí está el diezmo. Ahí se deja el diezmo, en ese lugar. En el lugar del sacerdote. ¿Cómo me bendijo este hombre cuando habló? ¿Cómo me bendijo esta persona? ¿Cómo me bendijo este hermano? Qué ganas de ayudarlo, socorrerlo en este momento que está pasando. Algo le tengo que dar. El Señor me enseña a través de este pasaje que la verdad que interesante que hay que dar. Después veremos si el diezmo o no, pero lo importante es que tenemos que dar.
que sea reconocido ese trabajo. Si usted viene acá de vez en cuando, o todos los domingos, o cuando venga, qué bueno que pueda reconocer en ese lugar a quien le da el pan y el vino. Yo siempre me acuerdo por la fecha. Me acuerdo por la fecha porque era una empresa que yo asesoraba, que vendía calzados en esa época, zapatos, zapatillas. Y un 20 de diciembre me llama el dueño. Alejandro, era un español. Tengo que hablar contigo. Siempre me acuerdo de un personaje, este hombre. Y bueno, me llama y me dice, yo para cómo iba, digo, qué lío tendrán, digo, en esta fecha, que si esto está a full, digo, también, cuando me llaman a esas reuniones medio raras de golpe, que necesitamos hablar con vos ahora. Bueno, no hay nada más. Me fui, uno de los mejores clientes que tenía. Y llego allá, me dice, estaban los dos dueños así, me llaman, me sientan, mirá, queremos hablar con vos, Alejandro, queremos decirte una cosa. Nos has bendecido tanto, dice, en este tiempo. Nos has ayudado tanto que queremos hacerte un reconocimiento. ¡Buah! En una caja de zapatos me llenaron un montón de billetes. Hasta el día de hoy me acuerdo. Me dieron una plata que, no sé, 10 sueldos. Póngale, una cosa extraordinaria. Yo digo, qué bárbaro, que en el humano, digamos, el que no es creyente, reconoce a veces esas cosas, ¿no? De, che, ¿cómo nos ayudaste vos? Dice, ¿cómo nos has prosperado? Gracias a tus consejos hemos prosperado, hemos andado bien, etcétera, etcétera. Bueno, esa actitud es la que Dios nos pide para nuestras vidas. El diezmo es una ley espiritual. Después Moisés la instala como una ley, digamos, que está en la palabra de Dios y que dice que indefectiblemente tenemos que diezmar. Alguien podría decir, bueno, pero el diezmo es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. ¿Cómo nos manejamos en el Nuevo Testamento? Bueno, le vamos a preguntar al apóstol Pablo. Pablo, ¿qué hacemos con el diezmo y con las ofrendas? Fíjense que Pablo, a pesar del ministerio que tenía de fundar iglesias, de predicar, encima estaba mucho tiempo preso, iba de un lado para otro, se tomaba el tiempo de, sí, ya voy para allá, necesito juntar dinero para los hermanos que están pasando una situación difícil en Jerusalén. Así que él iba, juntaba dinero, juntaba ofrendas, hacía recolección de dinero. Es interesante, en el libro de los Hechos se cuenta mucho, en 1 Corintios 16 también. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, ya entonces ya no se recojan las ofrendas. O sea, hermanos, nos dice el apóstol Pablo, vayan juntando el dinero de las ofrendas. ¿Cuándo? Cuando se junten el primer día de la semana. El primer día de la semana digamos, vendría a ser el domingo. Miren qué interesante. Por más que las reuniones eran los sábados. Pero el primer día de la semana, cuando se junten entre ustedes, eso dice el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nos lleva a otro ejemplo, que es en el mismo, a la iglesia de Corinto, 2 Corintios, ahí les digo el lugar, 8. Acá Pablo se encuentra y nos da un ejemplo de una iglesia en la provincia de Macedonia. Así que, hermanos, dice, les hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué era Macedonia? Macedonia, le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Macedonia era una provincia. Yo siempre digo, hay dos macedonios famosos para mí, digo. Uno era Alejandro el Magno, porque nació en Macedonia, en ese lugar, Alejandro el Grande. Y el otro era el varón macedonio que se le aparece en sueño al apóstol Pablo. Si ustedes se acuerdan de la palabra de Dios, dice que en un momento dado Pablo estaba por ir a otro lugar y en sueños ve un varón macedonio que le dice, por favor, te necesitamos, vengan, necesitamos de vos.
en sueño. Entonces Pablo, en ese momento que estaba andando por la zona de Turquía, decide ir por primera vez a Europa. Se cruza a Grecia y ahí va a Filipos. Y en Filipos es donde, recuerden que después caen preso, pero se convierte en la primera familia. Y ahí arranca, digamos, en Europa. El primer momento que aparece el apóstol Pablo en Europa es con este macedonio. Por eso yo digo que es importante este varón macedonio. ¿Macedonia qué era? Es una provincia, o sea que había distintas ciudades. Filipos, Tesalónica. Filipos, ¿qué es? Para los que están en mis clases se acuerdan siempre que yo siempre les doy les digo Filipos, bueno, es la carta a los filipenses. Le dice a la iglesia de Filipos. Estaba la ciudad de Tesalónica, así que después Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses. Bueno, después también estaba Berea, Salónica, distintos lugares. Todo eso estaba dentro de la provincia de Macedonia, al norte de Grecia. Corinto estaba más abajo, una zona un poquito comercialmente con más dinero. Y Pablo le dice que a esta gente que era más o menos pobre, dice: les quiero contar, hermano de Corinto, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué interesante. Pablo dice: hermanos, les quiero decir, hay unos hermanitos acá al norte que, miren, pasan unas tribulaciones terribles, una inflación que ni les cuento. Los ministros de Economía, uno peor que otro. El dólar anda por las nubes, no hay trabajo, hay recesión. Pero dice, a pesar de que ese momento difícil y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Por qué? Porque nos pidieron: por favor, Pablo, déjanos compartir esto para los hermanos de Jerusalén que están pasando necesidades. Interesante. Y Pablo dice: dieron aún más allá de sus fuerzas, ¿no? Como lo esperábamos, si no, diría la Madre Teresa, tienen que dar hasta que les duela. Hermano, algunos tienen un cocodrilo en el bolsillo, dicen, no, pero acá dice, me acuerdo la Madre Teresa, y bueno, tienen que dar hasta que les duela. Si no les duele, quiere decir que todavía no están dando como corresponde, dice la Madre Teresa. Bueno, de manera que exhortamos a Tito para que tal, bueno, se encargue de traerlo, ¿no? Así que, por tanto, miren qué interesante. Corinto, ustedes abundan en fe. ¡Wow! Tienen unas reuniones bárbaras, mucha fe, la gente llena de dones, en palabras, tienen reuniones, tienen muchísimos predicadores, tienen ciencia, tienen toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Pero, dice el Pablo, pero también abunden en esta gracia. Así que miren qué lindo, hermano, ¿eh? Qué hermosas reuniones. Qué lindo. Pero no nos olvidemos de esta gracia. Dice el apóstol Pablo: quisiera que abunden en esta gracia que tienen estos hermanitos. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de diligencia, pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Qué hermoso. La gracia del dar. Así que cuando yo escucho que tenemos que abundar en esta gracia, cuando el Señor dice, Dios nos da dones y nos da gracias, qué bien que la trabajemos, la gracia de la sabiduría, la gracia de la inteligencia, la gracia del don de fe, la gracia del don de tener palabras, don de lenguas, el Espíritu Santo moviéndose. Y dice el apóstol Pablo, muy lindo todo, pero no se me olviden de la gracia del dar. Sean buenos administradores para poder realmente tener esta gracia maravillosa que nos ha sido dada por el Señor. ¿Saben una cosa? Entonces uno terminaría diciendo, quiero crecer en esta gracia
del dar. Ahora, Señor, pero todavía tengo, como estos hermanitos, yo estoy pasando un momento de tribulación, no tengo trabajo, no puedo ahorrar, apenas llego a fin de mes. ¿Cómo hago, Señor, para crecer en esa gracia? Bueno, Dios tiene que ir revelando a cada uno qué tipo de servicio puede seguir dando para que el Señor le siga prosperando o le siga proveyendo. Pero hay una gracia, que es la gracia del dar. A Dios presta el que da al pobre. El profeta, fíjense que es tan importante, que el profeta Isaías también dice algo parecido. En el capítulo 1, cuando arranca el profeta Isaías, nos pega un palo a todos, siempre digo yo. Mamá, por eso prefiero no leerlo, a veces digo, lo voy a pasar rápido. Porque dice, no me traigan más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. O sea, el profeta empieza a profetizar y dice, Dios dice, me tienen cansado con tantas reuniones. Cuando ustedes levanten sus manos y lloren a mí, las tienen manchadas con sangre. Durísimo, acá el profeta. Dice, aborrecida está mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Lavaos, limpiaos. Dice, quitad la iniquidad de vuestros ojos, aprended a hacer el bien, porque el Señor dice que parece como se enojó. ¿Por qué? Dice, busquen el juicio, dice, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparad a la viuda. O sea, ¿qué dice? Todo muy lindo, pero se olvidaron de los pobres. O sea que nos olvidamos por ahí de amparar al huérfano, al extranjero, a la viuda, compartir el pan con los pobres. A veces el Señor está viendo eso, muy lindo, qué lindo, cuánto servicio, cuánto para Dios, cuánto, pero ¿qué dice por ahí, Señor? Guarda, no nos olvidemos del dar a los pobres. Amparad al huérfano, al extranjero y a la viuda. Ahora sí, dice el Señor, ¿ya lo hiciste? Muy bien. Si estemos a cuenta, bien, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, a Dios presta, dice el proverbio, el que le da al pobre. Estás pasando una necesidad, comienza a dar. Estás pasando, fíjate, interesante. Sí, un amigo mío se enfermó, una enfermedad, ¿no? Y un hermano mío me dijo, ¿sabes por qué está enfermo? Porque no da. Porque ese muchacho no da. Así me dijo este varón de Dios. No da, me dice, porque no sabe dar. Por eso está enfermo. Está atado. No está recibiendo las bendiciones, no logra ver los cielos abiertos, las ventanas de los cielos, no logra que, como dice el apóstol, como dice Malaquías, que probadme en esto y viviréis si traes vuestros diezmos, vuestras ofrendas, ya voy a ver cómo reventarán ustedes los hilos, o sea, sus granados, uno diría, sus heladeras estarán llenas. ¿Por qué? Porque están bajo la gracia del dar. Cuando uno comienza a dar, comienza a recibir de una manera extraordinaria. Ahora bien, para terminar, ¿quién dijo amén por ahí? Se ve que alguno se cansó de mí. Claro, tenemos que dar. Siempre yo digo, tiene que aprender a dar, no como el hijo que le decía, mamá, te invito a comer pollo con papa. Qué lindo, hijito, allá voy. ¿Qué quiere que lleve? Y pollo con papa. Qué cara dura el chico. Me hace acordar a mí cuando yo iba a visitar a mi mamá. Claro. Claro. Nos dice el apóstol Pablo, fíjense, después de que nos está hablando del dar y de la ofrenda para los santos, ahí donde él dice, bueno, por esto digo que el que siembra escasamente va a segar escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar. O sea, si das poco, cosecharás poco, si das mucho, cosecharás mucho. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué lindo eso.
Esa gracia que nos viene del Señor, del dar, y encima dice la palabra, Dios ama, Dios bendice al que da con alegría, aquel que no retiene, sino que realmente comparte, ¿no? Y uno diría, pero ¿y por qué tengo que dar al Señor, no? El apóstol Pablo también en Colosenses nos explica que Él es la imagen del Dios invisible cuando nos habla de Jesús, ¿no? El primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Algo me pertenece a mí? Nada. Todo es de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Lo visible, lo invisible, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, todo le pertenece al Señor. ¿Qué nos queda a nosotros? Ser buenos administradores de la gracia de Dios. Poder administrar lo mejor, lo que Él nos ha dado. Administrar aún lo que no tenemos, hermanos. Pero visualícelo. Ahí empieza a trabajar la fe, ¿eh? Ustedes que tienen mucha fe, podemos visualizar, Señor, gracias, voy a poder tener para compartir. Señor, necesito mejorar mis ingresos, necesito de un buen trabajo, necesito que me ayudes. Padre, ¿qué tengo que cambiar en mi vida para que pueda mejorar mi economía? Siempre, ya lo repetí otras veces, pero me gusta este ejemplo, ¿no? Siempre me acuerdo el pastor González de Bendición, que habla mucho de estos temas. Dice que una vez se sorprendió porque él, por radio, un hombre escuchó una de estas enseñanzas de la administración y entregó su vida al Señor. Pero cuando le entregó su vida al Señor, dice que el hombre era un peón rural y vivía en una, prácticamente era, ¿cómo se puede decir?, un rancho que le prestaba el patrón donde él trabajaba, y ahí estaba con su mujer y sus 2 hijos. Pero se convirtió de tal manera que dice que va y le dice a la mujer, 3 cosas te voy a decir. Recibí a Dios, a Jesús en mi corazón, mi vida cambió. Segundo, no te voy a pegar más. Está bueno, ¿eh? La mujer lo ha dicho, ay, gracias Dios mío. Pues se ve que el hombre la surtía. Y tercero, te voy a sacar de acá y vamos a vivir mejor. Y dice que bueno, el hombre se puso a estudiar, se puso a hacer negocios, y hoy día tiene un comercio, tiene una ferretería muy grande y es de bendición y le puede dar de comer a su familia, a sus hijos. ¡Qué bárbaro! Cuando Cristo viene y cambia nuestra vida, porque cuando Cristo viene cambia nuestra vida, cambia nuestra historia. Ya somos salvos, hermanos, pero ahora nos queda la etapa más linda, la de seguir creciendo en gracia, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en esta gracia especial que es la del dar. Necesitamos que Dios nos dé libertad financiera para poder seguir apoyando acá. Y les digo una última cosita: el creyente no tiene obligaciones de dar diezmo, de ofrendar, tiene la responsabilidad de hacerlo. No es lo mismo, ¿eh? Yo soy responsable del lugar donde estoy y tiene que estar lindo. Así que mis pastores tienen que estar bien alimentados, tienen que estar trabajando bien, tienen que estar tranquilos en la obra. Los que vienen a trabajar, ojalá pues se les pudiera todo dar dinero también, podemos repartir. ¿Por qué? Porque hay un pueblo responsable con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus limosnas, con el dar, y que tenemos bien claro que dad y se os dará. Porque el que siembra escasamente va a cosechar poco, pero el que siembra abundantemente va a cosechar mucho. Ayer estaba viendo, ya me voy. Ayer estaba viendo los hinchas de Talleres. Mañana viene a jugar a Talleres Belgrano. Dice que Talleres van a llevar 50.000 hinchas a la cancha. Entonces han hecho 50.000 banderas. Pero vienen trabajando hace 2 o 3 meses. Yo decía, ¿quién pone la plata? 50, yo enseguida como buen contador hago los números, digo, 50.000 banderas, pongámosle 1.000 pesos cada bandera.
50 millones de pesos. Una barbaridad. O sea, esta gente se ha gastado 50 millones de pesos para mañana hacer todo el mundo con la banderita. ¿Cuánto más nosotros tenemos la responsabilidad de ser fieles a nuestro Señor Jesucristo también, con la bandera de Jesucristo en todos lados, ¿no? Miren lo que hacen esta gente que no conoce al Señor. Su Dios es un club. Nosotros, nuestro Dios es un Dios firme, amoroso, tierno, victorioso, proveedor, protector. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, seamos sabios para administrar la abundante gracia que Dios nos quiere dar. A algunos Dios no nos da más porque por ahí yo pienso que no sabemos administrar bien. Cuando digamos, Señor, ya estoy listo. Yo ya le he dicho hace rato, Señor, ya estoy listo. Ya metí la pata, todo. Ahora sí, ya me puedes dar toda la plata que quieras, que ya sé cómo distribuirla. Ya sé cómo administrarla. No voy a meter la pata de nuevo. No vamos a tropezar de vuelta. Pero que Dios nos dé la gracia de seguir creciendo en esa gracia que el apóstol Pablo nos dice. Crezcan en fe, en conocimiento, en sabiduría. Sí, bien, las reuniones, gloria a Dios, estos estudios, pero crezcan también en la gracia del dar, que es lo que el Señor nos pide en este tiempo, con los tiempos que vamos a vivir. Yo sé que hay oscuridad. Se ve, uno dice, mamma mía, todo el mundo me pregunta, contador, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, y va a pasar lo que va a pasar, digamos que las cosas van a subir de precio, pero Dios nos tiene que dar gracia y sabiduría, y en la casa de los creyentes, decía que había luz, en medio de la oscuridad, los hijos de Israel, en el libro de Génesis, de Éxodo, en la casa de ellos había luz, En tu casa no va a faltar el pan, no va a faltar la luz, porque confiamos en nuestro Señor y sabemos lo que es la gracia del dar en nuestra vida y sabemos administrar eso. Amén.